Hola, buenos días, justiciero. Bienvenido a un nuevo vídeo tutorial de nuestro canal. En primer lugar, quiero pedir disculpas a todos vosotros porque esta semana ha sido dura y el vídeo se ha retrasado al final de la semana. No he podido publicar casos prácticos en Facebook, como estamos participando en los casos, pero es que he tenido formación empresarial, he tenido reuniones, he tenido tal, a pesar de ser agosto, y no he tenido tiempo para hacer estas obligaciones, ¿vale? Porque familiares, amigos y empresas me estaban reclamando, ¿vale? Pese a ser agosto. Haciendo este hincapié, vamos a continuar el curso del IRPF. ¿Por qué? Porque es lo que más puede entrar a la cara del examen. Recordar que en tributario son 3 preguntas al menos del IRPF y 2 de los otros impuestos directos que pueden entrar para el examen de septiembre. No creo que no me vaya a dar tiempo de todo, de presentarlo, y lo tendremos que continuar a lo largo del siguiente cuatrimestre, pero por lo menos quiero preparar de todas estas cosas, ¿vale? A ver si la semana que viene me puedo grabar 2 o 3 vídeos seguidos, ya que estoy más relajado, ¿vale? Y pegamos un estirón a este curso y acabamos ya el IRPF para comenzar en las últimas semanas algo destinado, por lo menos a las nociones básicas de sociedades y de sucesiones y de los no residentes, para que veáis un poquito las cosas, ¿vale? Bien, comencemos. Ya hemos visto los distintos 4 tipos de rendimientos, como ya podéis ver: el rendimiento del trabajo, actividad económica, capital y ganancias y pérdidas patrimoniales. Bueno, pues bien, ahora que ya hemos visto los 4 tipos de rendimientos, ahora tenemos que ver unas reglas especiales de valoración de esos 4 rendimientos. Tenemos que tenerla en cuenta porque muchas veces ahí hay unas materias, unos límites que pueden determinar una cosa u otra, ¿vale? Antes de comenzar las reglas de la clase de renta, que son la regla general y la clase de ahorro, ¿vale? Que son sumamente importantes, y eso lo veremos ya en el siguiente video tutorial, ya para arrancar los demás, ¿vale? Las reglas especiales de valoración, bueno, pues están reguladas el artículo 40, 41, 42 y 43. Tenéis también el reglamento del IRPF, que está, hermano, sí lo tenemos que tener muy en cuenta, ¿vale? Porque aquí están todas las rentas en especie, ¿vale? Básicamente este vídeo, aunque está en las reglas especiales de valoración, básicamente todo el vídeo es casi exclusivo de la renta en especie, que tenemos que saber qué es y de qué se trata, ¿vale? Vamos a hacer antes un capítulo del 40 y del 41 para que entendáis un poquito qué es eso antes de entrar en la renta en especie. La estimación del 40, la estimación de renta, te dice que siempre tienen que hacerse por el valor normal del mercado, a no ser que los sujetos prueben otra cosa en contrario, ¿vale? Se adjunten una prueba en contrario de que se haya negociado otra cosa, ¿vale? Entonces, la prueba en contrario, ¿cuáles son? Si buscamos la ley general tributaria, esto ya no está en el IRPF, pero esto ya es para información, no para nota del examen de derecho tributario de la UNED del segundo cuatrimestre, vamos, del primer cuatrimestre, perdón, porque no va a entrar, pero que sepáis que la ley general tributaria dicen que todas las pruebas, como se tienen que ir recogiendo, es conforme a las reglas de la ley enjuiciamiento civil, ¿vale? Que la habéis estudiado en la asignatura de enjuiciamiento civil o procesal 1, como se llama en la UNED, procesal 1, que es el enjuiciamiento civil, ¿vale? Que ahora está dividida en 2 asignaturas y tal, pero bueno, ahí viene la serie de pruebas y tenéis que empaparosla para saberlo, ¿vale? Ahí, como es otra materia, lo déjame ahí en stand-by, ¿vale? Luego el artículo 40.2 se trata de préstamo, operaciones de captación o utilización de capital ajeno en general. Se entenderá por valor normal del mercado el tipo de interés legal del dinero, ¿vale? Hasta el último periodo impositivo. ¿Cuál es el último periodo impositivo? Normalmente el día 30, debes recordar, el día 31 del 12 de ese año del ejercicio, salvo que haya ocurrido una muerte o tal, que el último día será de la muerte de esa persona, ¿vale? Pero eso es un supuesto especial que es muy raro que se dé y tal, ¿vale? Pero generalmente el periodo impositivo, ¿cuál es? Siempre del 1 de enero hasta el 31 y el último día el 31, ¿vale? Sin que ya tenía claro el artículo 40, que generalmente no lo tenéis que usar para el examen, ¿vale? Las operaciones vinculadas, ¿qué son? Pues esto es algo de que tenéis que asimilar el impuesto de sociedades, con lo cual lo vamos a dejar aparte porque todavía no hemos tocado nada del impuesto de sociedades, o vaya a liar, y además para el examen no entra, ¿vale? Luego ya llegamos a la renta en especie. La renta en especie es un artículo muy largo, ¿vale? Tiene sus normas,
Pero lo que nos interesa sobre todo es el concepto, ¿vale? El concepto que son, pues como te dice ahí, es una renta que se recibe para utilizar, consumir u obtener, ¿vale? Un servicio, un bien o un derecho por un valor inferior al mercado o de forma gratuita, ¿vale? Vamos a poner ahora ejemplos, que lo he puesto aquí en el propio Word. He puesto alguna serie de ejemplos para que os queden muy claros, ¿vale? Y no os tengáis que imaginar. Por ejemplo, el uso gratuito de una vivienda propiedad de la empresa por parte del empleado. Yo tengo una empresa, tengo unas instalaciones y se la proporciona a mis trabajadores que ahora se desplazan a lo mejor de su provincia tal y le doy la vivienda. ¿A cambio de nada? Pues esa vivienda es una renta en especie que tiene que tener el trabajador, ¿vale? La disposición por un empleado de un automóvil de la propia empresa. Yo tengo un automóvil, es propiedad de la empresa, pero yo te lo doy en usufructo para que tú puedas usarlo de modo privativo, ¿vale? También la manutención, hospedaje, viaje y similares. Pero ojo, esto tenemos que tenerlo en cuenta que no sean dietas. Si son en día hábiles, son dietas, ¿vale? Entonces va por rendimiento del trabajo y no por renta en especie, ¿vale? Luego las primas y cuotas de seguro en general. Los gastos de estudio y manutención de empleados y sus familiares. Y recibir un préstamo de una empresa de interés blando, ¿vale? O la utilización gratuita de guardería infantil para su propio empleado. Todo esto son renta en especie. La renta en especie, diréis, bueno, ¿y qué beneficio tiene la empresa darle algo a sus trabajadores de forma gratuita o bajando el precio? ¿Qué beneficio tiene para la empresa? Pues bueno, tiene un beneficio. Sobre todo es que el trabajador está bien pagado, va a disfrutar de unos derechos que no podría acceder. Lo está haciendo a menor costo o de forma gratuita. ¿Y eso qué es lo que tiene? Que proyecta que la empresa se preocupa por sus familiares, por facilitarle la vida, tanto a él como a sus familiares. Y eso al final incrementa ¿qué? La motivación del trabajador. Y como asesor laboral, que tengo que decir que al incrementar la motivación del trabajador va a tener mejor rendimiento, va a tener mejor ubicación de todo y al final trabaja más, rinde más, proyecta mejor. Unos trabajadores felices siempre proyectan una mejor visión a los que hacen uso de tu vivienda, de tu empresa, y al final, ¿qué se traduce todo? Mejor trato, mejor todo. Y al final, caritas felices, mejores críticas, mejores reseñas, y la curva va a ir creciendo. Así que esto es una llamada a todos los empresarios que cuiden bien a sus trabajadores, ¿vale? Y unos trabajadores felices dan unas retribuciones muy buenas y muy positivas. Bien, hecho este paréntesis, perdona, bueno, una vez que hemos visto las ventajas, ahora tenemos que ver todas las valoraciones de esta renta, ¿vale? Que son un poco liosas porque tenemos que conjugar una con otra. Tenemos que tener en cuenta que algunas, el 42.2 te va a decir cuándo no son renta en especie, ¿vale? Las cantidades destinadas a actuación, captación, reciclaje de personal empleado, cuando vengan exigidos en el desarrollo de su actividad o características de puestos de trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto es muy fácil. Esto es cuando tú tienes un puesto de trabajo, voy a poner un ejemplo, una cadena de producción de telas donde se ha inventado una nueva maquinaria que es imprescindible para el negocio y se ha cambiado. Un cambio de producción, ¿vale? Este cambio de producción, ¿qué es lo que laboralmente implica? Esto ya no es derecho tributario, es derecho laboral, pero quiero que lo tengáis en cuenta porque muchas veces los estudiantes no entendéis esta materia y es porque necesitáis otras materias que encima se estudian en cuarto curso. Esto es un fallo de un plan de estudio mal organizado porque esta asignatura debería ser el último curso, en realidad. Eso es algo que yo defiendo, pero no me van a escuchar de la UNED. No, ¿vale? Soy un mierdecilla en ese caso, ¿vale? Bien, pues en este caso, si ha cambiado los medios de producción, la empresa, ¿qué tiene que hacer? Lo primero que tiene que hacer es una formación profesional a todos sus trabajadores. Esa formación profesional a todos sus trabajadores tiene que darla. Si ellos no se adecúan, pues ya podrán hacer un despido objetivo, tal y cual. Bueno, y esos tipos de despido y tal, o circunstancias, que estáis muy interesados del derecho laboral,
de explicármelo aquí en el campo, porque realmente es una materia que nosotros controlamos mucho en nuestra asesoría, y me pondré a hacer vídeos también de ello en cuanto termine un poco estas cosas, ¿vale? Porque creo que los derechos laborales, intuyo que va a tener mayor aceptación que el tributario, porque la gente aquí no tiene cultura financiera ni le interesa, pero los laborales sí, porque a todo el mundo le sale. Tampoco tendrán rentas de rendimiento del trabajo en especie, lo que todas las cuotas primas satisfechas por actividades laborales y responsabilidad del trabajador, porque esto es una obligación de la empresa. Otra vez volvemos a derecho laboral. En el derecho laboral tienen que tener un plan de prevención de riesgos laborales para prevenir todo tipo de accidentes. Entonces todo lo que gaste más o la responsabilidad civil, eso nunca va a ser una renta en especie para la empresa, ¿vale? Ni para el trabajador, siempre va a ser de esto, ¿vale? Entonces no va a ser una regla de valoración y tendráis que tributar por otra, ¿vale? Luego, estarán exentos los siguientes rendimientos de trabajo en especie. Exento es que no se tributan, ¿vale? Son rendimientos en especie porque minoran el uso o el consumo de esos bienes, derechos o servicios y no pagan, ¿vale? ¿Cuáles son? Pues los productos a precio rebajado que se realicen en cantinas, comedores de empresas de carácter social. Tendrán consideración de productos a precio rebajado que se realicen en comedores de empresa de fórmula indirecta de prestación de servicios cuya cuantía no supere la cantidad que reglamentariamente se determine. Ahora tenemos que viajar al reglamento y en el reglamento te va a decir que son 11 euros diarios, ¿vale? Eso ya lo veremos más tarde para no pegar salto, ¿vale? También están exentos la utilización de bienes destinados a servicios sociales o culturales del personal empleado. Es decir, estos son como los de guardería, los centros de educación infantil y tal, ¿vale? También aquí se tienen que estar según la reglamentario. Vamos al reglamento y ahí vemos las cuantías que son sumamente importantes. También están exentas las primas o cuotas satisfechas de cobertura de seguro de enfermedad. Aquí también tenemos ya los 500 y los 1000 euros como cantidad aquí señalada, pero estas cantidades luego están también en el reglamento. Fijaros en el reglamento, porque el reglamento aquí me da más que esto, porque lo desarrolla como un poquito más, ¿vale? Otras que son exentas, los servicios de educación preescolar, infantil, primaria, secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional por centro educativo autorizado, ¿vale? A los hijos, tal, a precio gratuito. La cantidad encargada de prestar el servicio público de transporte colectivo, ¿vale? Con unos límites de 1.500 euros, aunque el reglamentario se establecen más cosas, ¿vale? Este párrafo realmente todo es por reglamento. Tenéis que y supuesto práctico que si os entra en el derecho tributario de la UNED vais a tener que usar el reglamento sí o sí, porque todas se determinan más por el reglamento, y si lo citáis es cuando vais a decir este tío, este estudiante es FETEC, ¿vale? Y luego la entrega de trabajadores que se hace de forma gratuita, ¿vale? Aquí la entrega de trabajadores en activo o forma gratuita o precio inferior al normal del mercado de acciones o participaciones de la propia empresa, ¿vale? Con un límite de 12.000 euros anuales, ¿vale? Siempre que esté este límite, ¿vale? Están exentas, si no excede. Si excede los 12.000, ya una renta en especie tenemos que tenerla en cuenta sí o sí, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que estas normas de valoración tienen que tener, no pueden exceder más del un número, ¿vale? Normal es el de 30, pero aquí hay una serie de cosas que te lo van diciendo. El valor catastral, ¿cómo se haría de una vivienda? Pues si se está usando el 10%, el del coche el 20%, aquí viene, ¿vale? Entonces tenéis que tener en cuenta estas cuestiones porque nos van a ir contribuyendo en estos servicios, ¿vale? Una vez que ya hemos tenido esto, ya entramos en el capítulo de rentas, pero vamos a ver un momentito el reglamento, que no hay regla de valoración, no se llama así, se llama renta en especie, pero es las reglas especiales de valoración, porque hemos visto que prácticamente son reglas en especie, ¿vale? Las rentas en especie que son del artículo 43 en adelante, ahí lo tenéis todos, ¿vale? Y que son las entregas de acciones o participaciones de trabajadores. Esto es derecho mercantil
la parte 2 del segundo cuatrimestre, ¿vale? El derecho mercantil 2, que es de las sociedades. Ahí veréis que hay sociedades de capital. Tenéis que tener en cuenta que las acciones y participaciones de una sociedad de capital, si son sociedades limitadas o sociedades anónimas, sociedades anónimas, recordad, acciones, sociedades limitadas, participaciones. En este caso, pues, ¿qué es lo que tiene que tener en cuenta? Son la sociedad laboral, es una sociedad especial dentro de este supuesto, donde se puede repartir a los trabajadores una parte de las acciones o de las participaciones para que ellos se sientan propietarios de la empresa y se les motive, estas son las ventajas, se les motive que tengan una motivación para fortalecer la propia empresa. Esto es bueno para los empresarios porque si un trabajador es feliz, como hemos dicho antes, la curva aumenta, la curva de productividad, porque hace parte de su propia empresa, aunque ellos tengan una participación muy poquita y tal. Tenéis que tener en cuenta que a partir de los 12.000 euros no está exenta y entonces tendrá que tributar en el IRPF. Si no supera esa cuantía, porque son mínimas, pues tiene la ventaja que están exentas y no tiene que tenerlas en cuenta, ¿vale? Aquí el artículo 42 del Código de Comercio te van a básicamente a dar lo de la sociedad de capital, ¿vale? A la que he hecho yo alusión, así que tenerlo en cuenta. Luego, los gastos de estudio o capacitación de reciclaje personal no constituyen retribución en especie, ¿vale? Aquí cuando no constituyen retribución, ¿vale? Pues te dicen que no constituyen cuando tal, ¿vale? Aquí te lo dice. Que cuando son reciclaje personal, pues no lo son, ¿vale? Esto es lo que quiero tener en cuenta, que cuando son algo que la empresa lo exige por ley, lo exige, no van a ser nunca renta en especie, ¿vale? Son formación que está obligada la empresa a darla. Pero, por ejemplo, las empresas, la propia universidades o centros educativos a veces ofrecen a los familiares un descuento a su propio hijo. Eso sí son renta en especie. Los rendimientos de trabajo exentos por gastos por comedores de empresas. Bueno, aquí tenéis la cuantía, la que hemos dicho antes, los 3 euros diarios, ¿vale? Son fórmula indirecta o la fórmula directa, como te vienen por aquí, ¿vale? Tenemos que tenerlo, ¿vale? En cuenta. Bueno, los rendimientos del trabajo exentos por gastos de comedores de empresas. Aquí te vienen el límite, que son los 11 euros de la cuantía diaria, ¿vale? Aquí tenéis que tener en cuenta que muchas veces los comedores tienen que ser en día hábil, ¿vale? Es decir, para que esté exento, ¿vale? Si no, no tendría lugar, ¿vale? Aquí te están diciendo claramente que son establecimientos de hospedería, no podrá obtenerse ni de la empresa ni de terceros reembolso de su importe, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que aquí hay una línea delgada porque algunas veces no son, si no son por comedores de la propia empresa. Imaginaros un corredor de seguro que está continuamente viajando, no come en el comedor de la empresa y recibe gastos de viaje por comer fuera. Eso no es renta en especie, es un rendimiento del trabajo que vaya a tener por dieta, ¿vale? Por dieta, ya eso lo vimos y tenéis que tenerlo en cuenta, que no es renta en especie, ¿vale? Que muchas veces esa línea delgada lo tenéis que tener en cuenta. Los rendimientos de trabajo exentos por gastos de seguro de enfermedad, ¿cuáles son? Pues los límites de los 500 euros anuales, ¿vale? Las primas o cuotas satisfechas no tienen que ceder y además o de 1.000 euros por cada una de ellas por discapacidad, ¿vale? Es importante que lo tengáis. Los de transporte, aquí también vienen las cuantías, ¿vale? No solamente los 1.500 como en la ley, sino aquí te vienen que también los mensuales por trabajador te vienen ahí, ¿vale? Luego están las fundaciones de las sociedades, precio ofertado, reducción de rendimiento del trabajo, de cesión de uso de vehículos, ¿vale? Aquí te vienen las normas y ya me he acabado, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta que aunque aquí no vengan, porque estos son los exentos en que se establecen las cantidades en el reglamento, todas cuantías que sean menor, ¿vale? Pueden ser una reducción de una especie, ¿vale? Si una empresa de papelería ofrece
su material de un sueldo de papelería, un coste menor, pues una renta en especie que le ofrece a sus trabajadores, ¿vale? Esto ya depende de la propia empresa lo que tiene en su poder, según los bienes, servicios y derechos que ellos tengan, ¿vale? Ya hemos llegado al final del vídeo. Ahora ya tendremos que entrar en las clases de renta, que son las clases de renta y renta, que son dos, la general y la de ahorro, que esta tiene tilita de entenderlo y es lo que veremos en el siguiente video tutorial. Así que hasta luego, chao, y nos vemos en los siguientes video tutoriales. Así que cuidaros mucho, mis pequeños estudiantes, que vamos a probar todo de derecho tributario en septiembre, ¿vale? Venga, un saludo muy grande y hasta luego, campeones.